Buenas tardes, jóvenes de octavo grado. Espero hayan disfrutado sus vacaciones y estén con nuevos ánimos para seguir el último trimestre, última etapa del estudio de este año. Así que espero pongan de su parte y siempre se esfuercen por salir bien en sus notas. Aquí les comparto la clase del día lunes 10 de agosto del año 2020 de octavo grado. Bueno, última clase, ¿qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan? Vimos congruencias de triángulos y congruencias de acuerdo a los lados y de acuerdo a los ángulos. Pero ahora se va como a aplicar, pero siempre es algo fácil. Veamos el problema. Dice, el mapa siguiente muestra 5 ciudades. Cada ciudad está representada por una letra mayúscula. Esta es la ciudad A, la ciudad D, la ciudad M, la ciudad C y la ciudad B. Y dice, la ciudad M debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la que está justamente en la mitad es esta, por eso es la ciudad M, que es la ciudad de la mitad. Dice, entre dos pares de ciudades, la ciudad A y la ciudad C, y las otras dos son las ciudades B y D. ¿Qué distancia separa la ciudad A de la ciudad D? Lo que nos están pidiendo es que encontremos la medida o la distancia que separa la ciudad A con la ciudad D, que sería esta parte de aquí que voy a sombrear yo con verde. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale esa distancia? O sea, ¿qué distancia separan esas dos ciudades? Entonces lo que vamos a aplicar es congruencia de triángulos. Bueno, ¿cómo así? Si se fijan a simple vista, por ejemplo, de la ciudad M a la C hay 3 kilómetros, te lo dan. De la ciudad C a la B hay 5 kilómetros. De la ciudad M a la B hay 6 kilómetros. Entonces ya notan unas medidas, por ejemplo, de la M a la B y de la M a la C y de la C a la B. Lo que no tenemos es de la M a A, de la ciudad M a la D y de la ciudad A a la D. Pero si se fijan, esos dos triángulos son congruentes, solo que están, digamos, en distinta posición. Pero por congruencia de triángulos podemos aplicar que lados son iguales y por lógica las distancias de las ciudades serían las mismas. Leamos aquí abajo, dice, al comparar las distancias entre cada una de las ciudades, sucede que se forman dos triángulos, cuyos elementos se relacionan de la siguiente manera. Dice, AM es igual a CM. ¿Dónde está AM? AM sería este, es igual a CM, que sería este. Yo lo he puesto con verde. Entonces, si este vale 3 kilómetros, entonces este también, la distancia de esa ciudad M a la A también va a ser 3 kilómetros. También nos dice, lo voy a hacer con otro color, MD es igual a MB. MD es desde la ciudad M hacia la ciudad D. Lo voy a marcar con rojo. Va a ser igual a MB, que sería MB. Vamos a hacerlo más rectocito. Pero la distancia desde la ciudad M hacia la B ya la tengo, son 6. Pero como nos dice que esos lados son iguales, entonces por lógica, esto va a ser 6 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia de la ciudad M a la B es la misma que de la M a la D. Entonces, las dos distancias de esas ciudades son 6 kilómetros. Y veamos el último. Nos falta desde la ciudad M a la A. No, esa ya la sacamos. Ahora lo que nos falta es encontrar el último. Pues si esas dos medidas son iguales, antes de sacar la medida del otro lado, vamos a ver este ángulo que los comparten, los dos triángulos. El ángulo AMD, que sería este de aquí, que voy a marcar aquí con celeste, es igual a este de aquí, porque son opuestos por el vértice. Entonces ya tenemos dos criterios, tenemos dos lados iguales y un ángulo igual. Entonces el criterio que se cumple ahí es lado
ángulo, lado. El primer criterio de lado es 6 y 6, sería el primer L. Ángulo es este con este porque son opuestos por el vértice. Y la última L sería el último lado, que es 3 kilómetros y 3 kilómetros, que son lo que se cobran. Lo que, gracias a ese criterio, se cumple que esos dos triángulos son congruentes. Ahora entonces, ya que sé que esos dos triángulos son congruentes por el criterio LAL, ya puedo concluir que los últimos dos lados son iguales, que sería el lado AD, que sería de la ciudad A a la D, tendría que ser igual a CB. Entonces, ¿qué concluye ahí? Que la distancia de la ciudad A a la ciudad D va a ser igual a la distancia de la ciudad C a la B. Pero como la de C y B ya la tengo es 5, entonces la de A a D aquí también va a ser 5 kilómetros. Bueno, pero ¿qué es lo que nos estaba preguntando el problema? Nos preguntaba qué distancia separa la ciudad A de la D. Entonces es lo que acabamos de encontrar ahorita. La distancia que separa la ciudad A de la D es 5. Entonces ahí terminamos el problema. Vale, vamos al siguiente. Dice, analiza y realiza lo que se pide en cada caso. Primero lo que vamos a hacer es ver qué nos dan y ver qué podemos hacer. En la figura 1, que es esta de aquí, dice BC es igual a EC. BC es todo este lado que está aquí. Voy a marcar aquí con verde. Es igual a EC. Sería todo esto de aquí. ¿Qué más nos dice? Que CA es igual a CD. CA es esto. Y CD es esto de aquí. Y también nos dice que AB es igual a DE. AB es este de aquí y DE es este de aquí. Si se fijan, lo que he marcado son dos triángulos. Y si yo este triángulo que está aquí, el CAB, lo giro, va a ser igual a este. Solo que están en distinta posición, pero si fijan, los colores son los mismos. El lado celeste es igual al lado celeste, el lado rojo es igual al lado rojo, el lado amarillo es igual al lado amarillo. Entonces ya comprobamos que esos dos triángulos son congruentes, porque ya nos lo da el problema. Entonces nos pregunta, identifica si hay triángulos congruentes. Ya los acabamos de encontrar porque los diferenciamos por colores. Entonces solo falta escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo pondría aquí? Pondría que el triángulo CAB, por siempre pongo las iniciales de los vértices, pongo el signo igual, le pongo arriba el simbolito de la ñ para simbolizar que son congruentes. El triángulo CAB va a ser congruente con el triángulo CDE. Y de inicio calcula el valor del ángulo θ. Aquí simplemente no lo puedo calcular porque no me dan otra medida. Simplemente sé que este más este es 7θ porque tengo 3 más 4. Entonces este de aquí lo podría solo sumar y simplemente representarlo. Porque no tengo otra medida de otro ángulo. Entonces este de aquí quiero que me lo dan ustedes. Les va a quedar de tarea. Y siendo lo mismo que yo hice con la figura 1, ustedes van a hacer lo mismo con esta figura. Aquí les dan las igualdades de lados y ustedes identifican si hay triángulos congruentes y solo calcular el valor de x no se puede, simplemente lo representan en los triángulos que les vayan enseñando. Bueno, veamos otro subtemita que es aplicación de la congruencia de triángulos. Veamos otro tipo de problema, siempre de aplicación. Dice, Carlos participará en una competencia de patinaje
que se realizará los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le envía una fotografía con información que se muestra en la figura y le comenta que la medida del ángulo entre los dos lados proporcionales es 13. Entonces lo que le está mandando Carlos es el que va a participar, y después su amigo es el que se quiere después José motivar. Carlos ya tiene su rampa para practicar, entonces le da las medidas. La medida de este lado es 140 centímetros y la medida de este lado de arriba es 150 centímetros. Y dice que el ángulo que comprende esos dos lados son 13 grados. Entonces, dice, ¿cómo podría hacer José para elaborar la rampa con los tres datos proporcionados por Carlos? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar los lados conocidos que nos da la figura e indicar dónde está el ángulo. Y después aplicar el teorema de congruencia para ver por qué criterios son congruentes. ¿Qué es lo que hacemos? Extraemos los datos que nos da ya el ejercicio. Dice que ya nos da la medida de 150 centímetros y 140 centímetros y ya nos da 13 del ángulo. Entonces lo que se nos está formando es un triángulo. Entonces José, para poder construir la rampa, tendría que construir dos triángulos de este tipo. ¿Por qué? Porque construiría, digamos, uno de esta forma, solo para que tengan una idea. Uno iría por aquí y el otro, digamos, iría por aquí. Y después simplemente los va a unir para ya construir la rampa. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Medir las piezas, después cortarlas y tomando de muestra o de molde el triángulo que está aquí, que sería este, que tiene las medidas de 140 centímetros. A partir de aquí tendría 150 centímetros con un ángulo de 13 grados. Bueno, ahora para esta parte les queda a ustedes de tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Y si en cada caso deben analizar, pensar cómo se puede resolver y de ahí me lo escriben en su cuaderno. Y si se necesita reemplazar unas piezas en la pasarela cuyo diseño se muestra en la figura. Antonio está a cargo de construir las piezas a reemplazar, pero necesita elaborar una réplica tomando como referencia las piezas que están colocadas. ¿Cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente las piezas que se indican en la figura? ¿Cuántas piezas serían? Él va a hacer, primero hay que primero analizar qué es lo que nos pide. Lo que va a hacer es reemplazar unas piezas que son las que están aquí marcadas con rojo. Entonces, ¿cuántas piezas necesitaría reemplazar él? Se fijan, son 3 piezas. ¿Qué medidas tendrían? Medidas exactas no podríamos dar. Lo único que se ve a simple vista que son triángulos equiláteros. Entonces sería 3 piezas de la misma medida de cada una. Ya estuvo. Y ya las ayudas con primero. Entonces solo ustedes terminan con el siguiente ejercicio para que no les quede mucha tarea. Y contestan este literal. Observa la imagen, ¿por qué la banca dice con el apoyo diagonal, o sea esta línea que está aquí cruzada, es más estable que la otra? Entonces la van a escribir en su cuaderno, ¿por qué es más estable? Y justificar su respuesta, se explican el por qué. Así que espero estén bien y cuídense mucho.